Muy buenos días, queridos amigos, y bienvenidos al Diario de Mercados de Ibacons Alpha Value. Hoy, que es miércoles 14 de diciembre, con este titular: la Fed tenía razón, desinflación en Estados Unidos. La jornada de ayer vino con claras subidas gracias a un dato de inflación en noviembre en Estados Unidos mejor de lo previsto, con 5 meses de crecimientos decrecientes del PIB. Es lo que llamamos desinflación, es decir, el descenso en la tasa de inflación cuando los precios suben, pero menos que antes. En cualquier caso, hay que destacar que la euforia del dato fue perdiendo fuerza a medida que avanzó la sesión de Wall Street, que llegó incluso a ponerse en negativo. Lo curioso, y ahora desgranaremos con mucho detalle, y en el diario de mercados que tenéis en divacons.com tenemos muchos gráficos, explicaciones, es curioso que el mercado europeo esté más bullish con los datos de inflación de Estados Unidos que la propia bolsa norteamericana, que el Standard Poor's terminó cerrando con un más 0,7% y un más 0,3% el Dow. Pero insisto, que llegó a las 7 de la tarde a ponerse en negativo después de fuertes subidas, y el Eurostoxx cerró con subidas del 1,66%. Sí, efectivamente teníamos ganando un 2%, 2 y pico los cortos del Eurostoxx, y se pusieron en negativo. Estamos perdiendo ahora mismo un 0,7%. Obviamente a nadie le gusta, ¿no? Pero si somos sensatos, esa euforia que vimos es bastante curioso, porque si recuerdan nuestro análisis, nosotros sí esperábamos una reducción de la tasa de inflación. En este caso, la tasa de inflación del mes de noviembre en Estados Unidos, 0,1%, se esperaba 0,3% y veníamos de 0,4% la mensual, 7,1% la year on year, se esperaba 7,3% y la anterior fue 7,7%. Bien, ahí los datos bastante buenos. La subyacente también un poquito mejor, pero todavía la tenemos en el 6% year on year, ¿no? Es decir, que son buenos datos que corroboran una buena tendencia que siempre hemos comentado, que preveíamos. Lo que no preveíamos es que el mercado europeo estuviera tan estoico, y mucho más que el mercado norteamericano, ¿no? El mercado europeo está que se sale. Los mercados asiáticos pues subiendo un 0,4, un 0,2, es decir, tampoco es que estén tirando con tanta fuerza. El que sí tira, la nueva apreciación del euro. Ojo, 1,0633, que era previsible. Si recuerdan, decíamos, es lógico que pueda haber una apreciación del euro, porque evidentemente las subidas de tipos en Europa tienen que ir más allá. Por cierto, hemos conocido datos de inflación en Reino Unido. Es normal con las caídas de los precios energéticos que la inflación caiga, pero fíjense, del 11,1 se nos va al 10,7 el dato definitivo de noviembre, y un 14% el PPI se esperaba 13,9. Es decir, no son datos para tirar cohetes. Los datos que hemos conocido a las 9 de la mañana del IPC de España, pues tres cuartos de lo mismo, en línea, porque hablamos de datos finales, ya habíamos conocido los datos iniciales, se corroboran, menos 0,1 la mensual y 6,8 el year on year, y la subyacente, que sigue anclada en el 6,3%. Es decir, que no tiremos las campanas al vuelo, son datos un poco mejores después de los picos de inflación que preveíamos que se habían alcanzado, pero eso no significa que los bancos centrales vayan a bajar el pie del acelerador, sobre todo esos 50 puntos básicos que prevemos de subidas, que las hoy que las anuncie la Reserva Federal, y mañana Banco Central Europeo y Banco de Inglaterra. También tendremos subidas por parte del Banco Central de Suiza. Confiamos en que la Fed debería estar contenta con estos últimos datos. Nuestro corto del Eurostoxx es por el outperformance tan brutal respecto a Estados Unidos, que podemos justificarlo por la composición de los índices que tanto hemos comentado, pero no mucho más allá. La tensión se mantiene en el ajustado mercado laboral y el crecimiento de los salarios, que ese puede ser uno de los problemas para que se ancle, como dicen los economistas, la inflación, y sobre todo la subyacente, que va a vigilarse más. En cualquier caso, el mercado laboral es ahora tema crítico para la Reserva Federal, ¿no? Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes. Les ponemos una tabla en el diario de los componentes de la inflación general y subyacente, como han ido disminuyendo, y eso, insisto, que es positivo. Lo que pasa es que hay algunas partidas que, bueno, pues siguen obviamente ahí, ¿no? Pero la inflación está iniciando una tendencia a la baja, y en el caso de Estados Unidos también, incluso el core inflation, la inflación subyacente que no incorpora partidas energéticas y alimentos no elaborados, pues es cierto que ha remitido, ¿no? Así que insisto que por ahí bien, y vamos a ver esa métrica que utiliza siempre Jerome Powell, los precios de los servicios, excluyendo servicios de energía y rentas, que aumentaron solo un 0,1% el mes pasado, tras registrar incrementos del 0,9 en octubre y del 0,8 en septiembre. Lo que llamamos
el Core US Service Inflation, que bueno, pues que eso es muy seguido por la Fed. El tipo máximo previsto por la FED se sitúa de nuevo en el 5%, les ponemos un claro gráfico al respecto. Sin embargo, las decisiones de la FED en las próximas reuniones dependerán, insisto, del mercado laboral y del crecimiento de los salarios. Os ponemos, insisto, muchos gráficos, muchas notas explicativas para que lo tengáis todo. Lo importante de cara a esta noche, pues la probabilidad de subida de tipos por parte de la FED se sitúa en el 80% para una subida de 50 puntos básicos y un 20% para una subida de 75 puntos básicos. Nosotros lo tenemos bastante claro, en nuestra apuesta es una subida de 50 puntos básicos y un mensaje que es lo que podía tranquilizar al mercado de estamos llegando a los picos de subida de tipos. No olviden que estamos hablando de 4% que van a ir al 4,5% y que nos quedarían previsiblemente dos subidas de un cuartillo cada una para la primavera, bueno, para enero, febrero, marzo del año que viene. Pero no sé, me preocupa la inflación de segundo término de cara a esa visibilidad de esos 5%, veníamos, recordarán, a 5,25 de la tasa máxima en Estados Unidos. El índice de sentimiento de mercado del Fear and Greed está en 63 puntos. Bueno, pues es otra vez en la zona de la codicia, ¿no? Respecto a la lectura anterior de 58 puntos. Bueno, vamos con otro orden de cosas. China, que envía el mayor número de bombarderos al estrecho de Taiwán en 2 años. Esto ha pasado casi desapercibido porque, bueno, parece que todos estamos pendientes de asimilar buenas noticias, como ahora les comentaremos con los resultados de Inditex, pero insisto que, bueno, las cosas no son tan evidentes, ¿no? En el plano geopolítico. Os hemos puesto también gráficos sobre el IPC de Reino Unido que les hemos comentado en la entradilla, también de los índices de confianza inversora, que, ojo, el ZEW de confianza inversora de Alemania de diciembre se fue al menos 61,4, esperaban menos 67 y venimos de menos 64,5, es decir que digamos que el dato y la recuperación fue menor a lo esperado. Y eso, pues, oye, preocupa un poquito, ¿no? También de que lo que hablábamos de normalización y que las cosas se podían estar normalizando, pero eso no significa que vayamos a recuperar con mucha fuerza el mercado abierto, el Eurostoxx cayendo un 0,4%, es decir, que ahora mismo tendría que actualizar, pero nuestras posiciones de cortos apalancados del Eurostoxx, que todavía mantenemos, a ver qué pasa con la FED, a ver qué pasa con el Banco Central, estamos planos, Estamos ni chicha ni limoná. Ni chicha ni limoná. Os ponemos el informe de estabilidad financiera del Banco de Inglaterra, las declaraciones de Andrew Bailey, del gobernador del BOE, del Banco de Inglaterra. No quiero enrollarme, y también alguna cosita del informe mensual de la OPEP. Lo tenéis todo en divacons.com. Un poquito de estrategia. Les hablamos hoy de petroleras. Es que con esto de mi acento andaluz se me cuelga, ¿verdad? Petroleras versus semiconductores. Y hablando un poquito de ese sentimiento del inversor, de la renta variable, ¿no? De esa evolución de deep cyclical respecto a los sectores más growth, ¿no? Desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020, cuando el dichoso virus destruyó la confianza inversora de los sectores, la batalla por la evolución entre semiconductores y petroleras pues sigue sin decidirse, ¿no? Porque si vemos un gráfico que tenéis en divacon.com, al fin y al cabo, desde esa fecha, pues prácticamente estamos casi cuadrados, ¿eh? Es curioso, ¿no? Con movimientos bastante dispares. Bueno, echar un vistazo curioso y también esa valuation essential entre unas y otras para ver dónde debemos posicionarnos, y os dejamos toda la cobertura de semiconductores y también del sector petrolero con 21 compañías europeas cubiertas. En el sitio de compañías hablamos de Saint-Gobain o Saint-Gobain, comprar objetivo 73,2 euros, un positivo, y nos da un potencial potente, nunca mejor dicho, del 59%. A ver, evidentemente es una compañía de materiales de construcción, ¿no? La era de los tipos bajos que condujo al auge de la nueva construcción en Europa, finalmente pues ha llegado a su fin, ¿no? Y la guerra en Ucrania, interrupción de las cadenas de suministros, pues llevaron a un aumento vertiginoso de los costes de las materias primas y la energía, lo que a su vez provocó el aumento de los tipos de interés, ¿no? Al ser altamente intensivos en energía, el sector de materiales de construcción fue uno de los sectores más afectados, confirmando una pésima evolución del sector, ¿no? Los movimientos de las acciones de Saint-Gobain han sido paralelos al movimiento del sector, pero desde luego hay algo que justificaría
o por lo menos que pensamos que puede ser interesante, y es que la demanda en el mercado residencial de nueva construcción está disminuyendo drásticamente, ¿no? Y el mercado está convencido que los precios de los materiales de construcción no durarán más allá de este año, y el impacto de la desaceleración global no será visible en los precios del combustible y la energía en 2023. Bueno, no me quiero enrollar más. Saint-Gobain, una muy buena compañía para aprovechar si las cosas van a mejor y se recuperan, porque está bien gestionada, tiene unos niveles de márgenes extraordinarios. El EBIT margin que os ponemos por aquí es muy elevado, pero pues, es un sector que a priori cuesta, ¿no?, meterse en estos momentos en el global slowdown. Actualizamos como siempre las carteras. Vamos con Estados Unidos. Alguna cosa interesante: Boeing, el gigante estadounidense de aeronáutica, que registró en noviembre 21 pedidos y 0 cancelaciones, y también alcanzó 48 entregas, incluidos 6 Dreamliners versus 35 el mes pasado. Buenas noticias. Y también de United Airlines, que hizo un gran pedido. El Lilly, que cayó un 2,25 ayer, que prevé que el BP ajustado esté por debajo de las estimaciones del consenso, digamos una especie de soft profit warning. También alguna cosita de Pfizer, que subió ayer un 1,84 y habla de los ingresos anuales derivados de su cartera de vacunas ARN mensajero, que podrían rondar entre 10.000 y 15.000 millones de euros incluso para 2030. De Apple, ya sabemos, la compañía tecnológica estadounidense, que está preparando para permitir plataformas de distribución alternativas en iPhones y iPad para cumplir con los estrictos requisitos de la Unión Europea a partir de 2024. Ponemos alguna cosita de Moderna, de Tesla, de Twitter, de TikTok, y del sector petrolero con la producción de petróleo, que disminuyó menos 0,74 millones de barriles día en noviembre. Del sector criptomonedas y semiconductores, mucho. Y de Binance, la plataforma de criptomonedas, que sufre una fuga de $1.000 millones en un solo día por nerviosismo en dicho mercado. Y os ponemos algo más de Sam Bankman-Fried, con el tema de Bahamas, la verdad es que ha habido un montón de historias muy curiosas, con ese desvío de fondos de los clientes a Alameda Research, su fondo privado de cobertura de criptoactivos, tela marinera al niño. Las caídas ayer de Oracle, al final los resultados fueron mixtos. A mí no me parecieron malos, pero el mercado les penalizó un poquito. En Europa hemos tenido a TUI, la compañía de servicios turísticos, que ha desvelado las cifras del ejercicio fiscal, que han sido mejores de lo previsto en ventas y en EBIT subyacente, aunque las pérdidas siguen siendo más fuertes de lo que esperaba el consenso. Pero ha habido algunas cosas que no han gustado tanto al mercado. Aparte de esas pérdidas netas, pues bueno, y aunque incluso hablan del ejercicio fiscal nuevo con incrementos significativos, pues las perspectivas han quedado un poquito por debajo de algunos que eran más optimistas y pensaban que TUI debería dar una guía mucho más potente. A ver, nosotros somos algo más negativos en el sector, con lo cual nos han parecido razonables, pero el mercado está castigando con un 5,5% de caídas. Tuvimos ayer, tras el cierre, a Colorwit. Las cifras fueron bastante malas, y está cayendo un 15,51%, sobre todo a nivel de EBIT, que cayó hasta 123 millones de euros. Se esperaban 164 por parte del consenso. Beneficio neto claramente por debajo también de lo previsto, y el cash flow from operation también por debajo de lo previsto. Malas cifras de la compañía belga de distribución. Ojo con Danske Bank, que no he visto lo que está haciendo. Lo voy a mirar ahora. Danske Bank, lo vamos a ver en Copenhague, porque el banco danés ha alcanzado un acuerdo con las autoridades danesas. Mira, está subiendo un 1,41%, y norteamericanas, por el blanqueo de capitales. Recuerdan que lo hemos comentado alguna vez de su filial en Estonia entre 2007 y 2015. Danske Bank se ha declarado culpable de fraude y asume pérdida de 2.000 millones de dólares, aunque la multa ya estaba cubierta por provisiones. Os hemos puesto un tema de una joint venture entre Enel y Volkswagen. También alguna cosita de Holcim, que ha completado su salida del mercado ruso con la venta del resto de negocios en el país. Supone en torno al menos del 1% de las ventas totales. Y alguna cosita de BNP, de British American Tobacco, Nokia y BT, que han hecho una asociación para software de análisis. Y también alguna cosita de Total Energies en Camboya. Y Credit Suisse, que sigue recortando plantilla, ¿no? En el proceso global de saneamiento y reestructuración. 9 analistas de renta variable han sido despedidos en México.
energético y bueno, pues esto está en línea con lo que preveíamos. Algunas cositas de Wärtsilä, de Tuloil, de Neoen, la compañía francesa de energías alternativas, que ha firmado un acuerdo de compra-venta de energía a largo plazo con H&M, muy interesante, y también algunas cositas de semiconductores, ¿no? El diseñador británico de semiconductores ARM, que no suministrará sus productos más avanzados a Alibaba para no entrar en contradicción con las restricciones de esa famosa ley de chips de Estados Unidos que, bueno, pues están nublando un poquito el horizonte a algunas compañías, sobre todo a las europeas. Hemos puesto alguna cosita del sector farma con EuroAPI, uno de los principales players en APIs, son los principios farmacéuticos activos en Europa, nacida de la spin-off de Sanofi. Bueno, la verdad es que la situación es bastante positiva para la compañía. Echar un vistazo a la nota, también a la recepción de Sensei Biotherapeutic, Fraport y Flughafen Zurich, que publicaban ayer las cifras, y ese reader across bastante más positivo para SAP que desde luego para la compañía norteamericana Oracle, y algunas cositas también positivas para Novo Nordisk, que ayer subió un 1,75%, una de las compañías que tenemos en nuestra cartera internacional. Más cositas de Stellantis, de Nestlé, etc. La verdad es que tenéis muchísimo contenido en divacons.com. En España vamos con Inditex. A mí las cifras me han parecido fantásticas, sube en torno a un 1%, la textil gallega bien en esas cifras de los 9 meses fiscales, en ventas creciendo un 19%, y todas las cifras son mejores de lo previsto. El gross profit un 19% también, margen bruto, el gross margin 58,7%, manteniéndose más o menos respecto al 59% year on year. El EBITDA crece un 20%, mejor de lo previsto. El EBIT crece también hasta 4,18 billion euros. El margen operativo, el EBIT margin 18,1%, tenía 17% year on year, es decir, están mejorando márgenes, es extraordinaria. La compañía, que además mejora balance, posición neta de caja, incluso avanzan que las ventas desde el 1 de noviembre al 8 de diciembre a tipo de cambio constante crecen un 12%. ¿Quién ha dicho miedo? Además, hablan de oportunidades de crecimiento, ¿no? Es curioso que una compañía hable de oportunidades de crecimiento en un entorno de desaceleración o incluso de recesión. Los resultados reafirman nuestra posición positiva, y de hecho os recordamos que es miembro de nuestra cartera modelo. Es verdad que yo no tengo ni retailer ni real estate y me he mantenido ahí y me ha ido muy bien, pero la cartera que organiza Alpha Value no soy yo el único que la genera, ¿no? Y sobre todo el gran Perigotier, que decía tenemos que tener algo en ese sector, tiene sentido, en una cartera de 25 valores europeos, y desde luego Inditex para mí es la mejor del sector. También alguna cosita de la venta de activos que planea Grifols de 2 billion para reducir deuda, interesante para un valor muy castigado, y alguna cosita también nos ponemos de Santander, de Acciona Energía, de CAF, de Soltec, del sector inmobiliario, sector energético, y ya avanzamos que Logista se estrenará este mes como miembro del índice selectivo español en salida de Farmamar. Bueno, como veis, muchas más cosas. Vamos a ver qué ocurre con la FED esta tarde, vamos a ver qué ocurre la sesión de mañana importantísima con el Banco Central Europeo, y de momento los mercados europeos que al final vuelven al mismo nivel, menos 0,4, prácticamente el mismo nivel antes de ese tirón fortísimo que se producía ayer en los mercados europeos. Por aquí estaremos para contaros todo lo más importante. Gracias por estar ahí. Adiós.